Estimados alumnos, vamos a ver el proceso de comunicación. En esta primera semana, dentro del proceso de comunicación, vamos a analizar la importancia, porque es importante. Es importante para comprender la importancia de la comunicación. Es necesario pensar por un momento en la cantidad de mensajes a los que se expone la sociedad diariamente en el siglo XXI. Vamos a ver una definición de comunicación. Consiste en el intercambio de informaciones entre varios individuos que constituyen una relación recíproca, significativa y libremente consentida, y que transmitida por el emisor y entendida por el receptor, forma y transforma las representaciones de este o modifica su comportamiento. Entonces vemos que dentro del intercambio de información podemos analizar que es recíproca si hay una respuesta, es significativa, o sea que la información es de interés y sirve para algo, es consentida por el emisor, por el receptor, es transmitida al emisor y entendida por el receptor. Y cuando se da esta relación de transmisión y recepción, se especifica que se modifica el comportamiento porque el receptor termina sabiendo algo nuevo. En el siglo XX, los medios de comunicación se masificaron, las formas de comunicación, mientras que en el siglo XXI la tecnología dinamizó este campo de la mano de la publicidad. La comunicación del siglo XX podían clasificarse en 8 industrias de medios de comunicación de masas. Podían ser estos libros, internet, revistas, películas, periódicos, radio, grabaciones y televisión. La comunicación en el siglo XXI, en cambio, tenemos los medios de comunicación de masas y en ocasiones se habla de ellos como el cuarto poder, considerando dentro de los poderes del Ejecutivo, Legislativo, Judicial y hoy en día los medios de comunicación de masas. ¿Por qué estamos considerando a este como el cuarto poder? Por su capacidad de modificar la opinión pública. A través de los años, los avances tecnológicos han logrado incrementar su difusión y la inmediatez con la que esta difusión puede ser ejecutada. Dentro de los procesos de comunicación tenemos proceso y efecto de la comunicación masiva. Entonces comprendemos que hay un codificador, un intérprete y un decodificador. Cuando se da este proceso, comprendemos que hay muchos mensajes que son iguales y un público masivo al que está llegando este tipo de mensajes. Pero estos mensajes se empiezan a subdividir en grupos en los que se reinterpreta este mensaje e inmediatamente existe un proceso de retroalimentación, de un feedback por inferencia. Muchos receptores decodifican e interpretan y vuelven a codificar estos mensajes y ahí es cuando realizan el feedback, la retroalimentación. Y las fuentes pueden ser fuentes de noticias, entradas informativas, etc. Esto en cuanto a la comunicación ya en forma masiva. El proceso de la comunicación, lenguaje, lengua y habla. Dentro de lo que consideramos el lenguaje, se considera la palabra lenguaje como una connotación sociológica, por lo que se diría que es la base de una cultura dentro de una sociedad.
El lenguaje es aquella forma que tienen los seres humanos de comunicarse, de ahí que es un conjunto de signos y símbolos escritos y orales que a través de su decodificación y entendimiento permiten la comunicación y la expresión de las personas. El lenguaje es posible desarrollarlo a través de las funciones cerebrales. Estas funciones están relacionadas con lo que se denomina inteligencia y memoria lingüística. Este concepto es dado por Villalba. Y vamos a ver que el lenguaje se subdivide en lenguaje verbal y lenguaje no verbal. Dentro del lenguaje verbal se clasifica a su vez en oral y escrito. En ambos casos, su principal insumo son signos articulados, cuya decodificación presupone el conocimiento de un código, tanto por el emisor como por comprendido por el receptor, de tal manera que la comunicación pueda realizarse de manera efectiva. Y dentro del lenguaje no verbal, consideramos que es todo aquello que transmite o lleva algún significado no expresado por medio de palabras, como pueden ser los movimientos del cuerpo, un hasta luego, un adiós, la voz, los objetos, el tiempo y la distancia. Dentro de la lengua, también podemos determinar que tanto el lenguaje verbal como el no verbal hacen posible que el pensamiento tome forma a través de la palabra, la lengua, el idioma, por lo que podemos decir que el lenguaje es la herramienta más significativa que ha inventado el ser humano para conservar su naturaleza social. Y vamos a ver la comunicación oral, la lengua y el habla. Hay un estrecho vínculo entre comunicación oral con el entorno de los hablantes y la comunicación depende de variables como formación académica o el contexto familiar y social, entre otros factores que modulan el grado de significación, aunque se debe considerar también el estilo que se adopta al hablar, sin que ello signifique una escasa o una nula preparación académica. En este aspecto es necesario considerar la autoeducación, pues a través del ejercicio constante de la lectura se adquiere vocabulario. Práctica indispensable para ser consecuente con el entorno y evitar un uso del lenguaje completamente limitado. Ahora vamos a ver dentro del proceso de comunicación los tipos de comunicación, las funciones del lenguaje, la comunicación y sus elementos. Dentro de los tipos de comunicación, como ya se mencionó con anterioridad, el ser humano es eminentemente social, característica que se vuelve tangible a través de la práctica de la comunicación. Depende de determinados factores el modo comunicativo que se elija, y dentro de estos tenemos la comunicación oral, la comunicación escrita. Dentro de la comunicación oral, definitivamente podemos decir que es un insumo para la comunicación escrita. Antes de su aparición se consideraba que la oralidad ya era suficientemente solvente como para cubrir las necesidades de la interacción humana. Reunirse para contar historias y leyendas ha sido en muchas partes una de las tradiciones campesinas más duraderas. La comunicación escrita ocupó un espacio considerado de privilegio y poco accesible en un inicio e incluso en la actualidad, pues hay muchas sociedades con limitado acceso a la educación. Mecanismo a través del cual se accede al aprendizaje de la comunicación escrita. Ahora vamos a revisar la comunicación escrita. La comunicación escrita y la comunicación oral se generan y alimentan la una de la otra. Debido a esto, es necesario potenciar el espacio que las germina a ambas, la lectura, y asumirla como una estrategia de conocimiento y de libertad, antes que como una herramienta para despertar la imaginación
y entretener. Se vuelve indispensable revertir esta creencia, más aún en el campo académico. Y también podríamos decir que en el campo laboral. Las funciones del lenguaje. Es la que da forma al mensaje para lograr asertividad en esa interacción, en contextos en los que se desarrolla el acto comunicativo. Dentro de los actos comunicativos podemos tener las funciones referencial, emotiva y apelativa. Vamos a ver la función referencial, que es la más predominante en el acto comunicativo. Su propósito es transmitir y dar a conocer algún dato de la realidad o contexto sin que el emisor aporte su opinión al respecto. La función emotiva, también denominada como función expresiva o sintomática, es aquella que está centrada en los estados de ánimo, sentimientos y del yo, del emisor. Expresa un sentimiento hacia algo en particular. Vamos a dar un ejemplo. Qué noche tan hermosa. La función apelativa se acostumbra a emplear en el lenguaje coloquial, en los anuncios publicitarios o en los contextos políticos en los que se hace un amplio uso de adjetivos valorativos y se busca influir en las conductas de los demás. Por ejemplo, por favor, ¿puedes abrir la ventana? Lee el texto y responde las preguntas a continuación. Entonces, de esta forma vemos que se está influyendo en la conducta de los demás. También dentro de las funciones del lenguaje tenemos la función fática, metalingüística y poética. Dentro de la función fática, en este sentido, la función fática del lenguaje no es precisamente informar, sino verificar que el canal de comunicación funciona correctamente entre el emisor y el receptor. Por ejemplo, se hace uso de las siguientes palabras o frases para confirmar realmente que el canal entre estos funciona o que el interlocutor está prestando atención. Un ejemplo puede ser aló, ok, sabes, diga, por supuesto. Estos pueden ser el ejemplo de esta comunicación fática. Pasamos a la función metalingüística. Esta función se preocupa por el código del lenguaje. En este caso, tanto el emisor como el receptor reflexionan y analizan sobre el propio lenguaje en el que se comunican, generalmente con el fin de aclarar alguna duda, hacer una sugerencia o corrección, incluso ofrecer una definición. Por tanto, se hace un amplio uso de las comillas, como vamos a citar un ejemplo. Entre comillas, él. Él es un pronombre. Y, nuevamente entre comillas, él es un artículo. Pasamos a la función poética. Los poemas, rimas, juegos de palabras y refranes son ejemplos de la función poética del lenguaje. Sin embargo, esto no quiere decir que esta función se limite solo al área literaria. También puede ser empleada en cualquier ocasión. Lo importante es que el mensaje llame la atención del receptor y genere una reacción. Como por ejemplo, el que se casa, casa quiere. En otro ejemplo, en casa de herrero, cuchillo de palo. Y finalmente otro ejemplo que todos en algún momento hemos de haber utilizado. No hay mal que por bien no venga.
Muchas gracias, estimados estudiantes. Ustedes también refuercen con su lectura, se les va a remitir un documento más completo para su lectura y retroalimentación en el momento de asistir a clases. Para todos interactuar, por favor. Muchísimas gracias.